Un saludo mis queridos estudiantes, el día de hoy vamos a tener nuestra clase de lengua castellana en una fecha muy especial, 23 de abril, día en que celebramos el idioma y qué mejor manera de hacerlo que estudiando un poco más acerca de nuestra lengua materna. Y nuestro tema para el día de hoy es el cuento literario, la ardua labor de contar un cuento. Y uno podría preguntarse, ¿cuántas palabras necesito o cuántas páginas necesito para contar una historia inolvidable y asombrosa? Pues realmente existen historias que son muy largas y complejas, como las novelas o los mitos creados por algunos pueblos. Pero también existen narraciones cortas que permiten asombrar al lector, incluso con la brevedad de una oración. Estos son los cuentos literarios, cuyas características principales son la efectividad y la brevedad, pero además tienen la función de asombrar y de entretener al lector. A diferencia de las novelas, los cuentos literarios no se centran en ahondar en los personajes secundarios y tampoco en las características o pensamientos de los personajes, pero sí logran captar o narrar una sola historia de una manera muy asombrosa. Esto eh, lo que lleva es a aprender de que los detalles son muy importantes en las historias. Hablándoles de este tema, del cuento literario, quiero invitarlos a construir un cuento literario. Más adelante vamos a hablar sobre algunos ejemplos de estas que les pueden ayudar a construirlas o incluso de algunos autores que lo han hecho. Para esta actividad van a utilizar el cuadernillo rojo. Allí van a diligenciar o a escribir un máximo de 3 párrafos, un mínimo de 2 párrafos, en los cuales van a narrar una historia literaria, en la cual deben de anexar un título que sea llamativo, unos personajes y una historia compuesta por inicio, nudo y desenlace. Recuerden las características, brevedad y que sea asombrosa. Ahora les voy a hablar de algunos autores de cuentos literarios. El primero de ellos, Hans Christian Andersen. Este autor proviene de un lugar muy apartado de Dinamarca. Se caracteriza por usar elementos fantásticos en sus historias, así como que los patos hablan, las sirenas se enamoran de los hombres o las brujas malvadas se roban o raptan a los niños. Algunos de los cuentos que podemos conocer de él son El patito feo, La sirenita, La reina de las nieves o El nuevo traje del emperador. Otro de los autores de cuentos literarios es Anton Chejov, sin duda uno de los cuentistas modernos más importantes. Este autor proviene del país de Rusia y se caracteriza por resaltar en sus personajes la doble moral de los seres humanos, además por tener finales inesperados e insospechados. Algunos de los cuentos más conocidos de este autor son La dama del perrito, La mujer del boticario y El beso. Otro de los autores de cuentos literarios es Horacio Quiroga. Este es un autor uruguayo que resalta a la perfección las características morales latinoamericanas de los finales del siglo XX. Asimismo, por construir finales sorprendentes. Uno de los cuentos más reconocidos de él, o es una recopilación de cuentos, es El almohadón de plumas. Este, por cierto, se encuentra en nuestra biblioteca escolar. También está La gallina degollada y Los desterrados. Otra de las autoras es Silvina Ocampo. Es una gran escritora argentina, pero desafortunadamente no es muy reconocida, pues su obra no, digamos que no ha trascendido mucho. Sin embargo, sus historias se cuentan en un tono inocente, pero el trasfondo de las historias reflejan un panorama muy diferente que evoca un poco a la violencia y a los acontecimientos más desgarradores. Sus mejores cuentos son Las invitadas, La furia y El pecado mortal. A través de estos autores lo que les quiero mostrar es que hay muchas maneras y muchos temas de los cuales poder construir un cuento literario. Muy bien, vamos a desarrollar, además de la elaboración del cuento literario,
vamos a desarrollar la página 120, 121 y 122. Estas páginas traen algunas preguntas y algunos ejercicios correspondientes a las lecturas que hicimos la semana pasada. De estas páginas no deben enviarme evidencia, pero sí deben hacerlo del cuento literario. Les pido el favor de enviármelo por la plataforma o por el correo. Recuerden por favor marcarlo con el nombre completo y el grado al que pertenece. Les agradezco muchísimo la atención prestada. Cualquier duda, estoy súper atenta a lo que necesiten. Un feliz día para todos. Dios me los bendiga. Los quiero mucho.